De Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. El día de hoy hablamos sobre política fiscal, exoneraciones y austeridad. David, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Buenos días, como sea, ¿no? Pero sí, vamos a revisar temas sobre situaciones de austeridad que tanto se habla, ¿no? Y que muchos sectores de la sociedad, sobre todo los que se niegan a ampliar el gasto público, la inversión del Estado para cerrar brechas que generan exclusión de las grandes mayorías, se alarman un poco, ¿no? Pero cuando es a la inversa y hay subsidios cruzados, ¿no? Por parte de estos del Estado hacia estos sectores que sí garantizan el beneficio individual, ¿no? Ahí sí no se ponen a hablar sobre el tema de a la austeridad, ¿no? David, pero antes de entrar en tema estoy un poco curioso por saber cuál es tu opinión, cómo ves tú el triunfo de este musulmán inmigrante y socialista a la alcaldía de la ciudad más capitalista del mundo, como podría ser o como es Nueva York. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuál es tu opinión sobre el triunfo de Zoran Mandani? Y creo que da una pequeña lección en cuanto a la línea de lo que quieren o lo que se pueden vincular los sectores más asociados a las reivindicaciones de la gente de a pie, ¿no? Ha entrado directamente a las reivindicaciones propias de los trabajadores, ¿no? De los excluidos, de los sin techo, de los oprimidos, sobrepasando un poco el discurso al cual se habían adecuado ciertos sectores que habían buscado quedar bien con el status quo, con el tema económico, sin tocar el tema económico, derechos laborales, etcétera, y simplemente reforzando el tema de problemas identitarios, ¿no? Que son importantes, pero que, digamos, la gente de a pie lo ve como, la gran mayoría quizás a veces como problemas secundarios. Entonces, vincularse a la idea de los trabajadores, las reivindicaciones de ellos, es importante para desplazar de ese discurso a la derecha conservadora, a los grupos ultranacionalistas o incluso neonazis que siempre le hablan a los trabajadores, pero no bajo la situación de obtener derechos, sino de que su enemigo es el otro, ¿no? Su enemigo tiene un color de piel, tiene un tipo de pasaporte distinto, o es la otra persona su vecino, ¿no? Entonces, y no vemos realmente que quien te quita derechos, quien se queda con la mayor cantidad de la riqueza que generas en el trabajo, quien no te paga el seguro social o te impide beneficios determinados de jubilación, en realidad son aquellos que buscan quedarse con una mayor porción de la ganancia, que usualmente son los poderes económicos que están vinculados por lo general a los gobiernos, ¿no? En el mundo. Entonces, hablarle a los trabajadores, a reivindicar sus derechos, creo que es una lección importante para aquellos que en teoría se llaman progresistas o de izquierda y que en realidad han abandonado el discurso de la izquierda real, que siempre ha peleado por los trabajadores, por los derechos de las grandes mayorías. Sí, pues así es. Yo también creo de que el triunfo de Zoran Mandani trae valiosas lecciones a la izquierda, no solamente estadounidense, sino a la izquierda latinoamericana y a la izquierda europea. Hoy en día que enfrentamos a los fenómenos, a los partidos ultraderechistas, neonazis o neofascistas como Milei en la Argentina, o como lo fue Bolsonaro en el Brasil, o como lo es el mismísimo Trump en Estados Unidos. Pero bien, ahora vamos con el tema de esta semana, ¿no? Política fiscal, exoneraciones y austeridad.
Bueno, el tema un poco viene en relación a lo que en las últimas semanas ha sido debate a nivel nacional. Ustedes acordarán, estimados oyentes, estimada audiencia, que hace no pocos días el llamado Consejo Fiscal se pronunció respecto a una serie de leyes dadas por el actual Congreso mafioso sobre exoneraciones tributarias, y ellos señalaban de que esta situación iba a ahondar el déficit fiscal, la norma fiscal, la regla fiscal establecida en la política fiscal del gobierno, ¿no? Este Consejo Fiscal, para los que no lo conocen, dicen que es una comisión autónoma y técnica del sector público que favorece y fortalece la transparencia e institucionalidad de las finanzas públicas a través del análisis y seguimiento de las políticas fiscales, su consistencia con el ciclo económico y la sostenibilidad fiscal. Bueno, yo tengo que advertir a nuestros oyentes que cuando ya se habla de un organismo autónomo y técnico, hay que ponerles reparo, porque en la economía no hay nada que sea técnico y nada que sea autónomo. Por más que de ello han tratado de convencernos, y seguramente hay muchos convencidos de que organizaciones u organismos como el Banco Central o como este Consejo Fiscal en el Perú o como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial a nivel más global son organismos técnicos y autónomos, imparciales o neutrales. Y nada es una mayor mentira que el señalamiento que estas organizaciones, BCR y Consejo Fiscal en el Perú, no tienen nada de técnico y no tienen nada de autónomos, ¿no? En el sentido de el tecnicismo o una autonomía mal concebida. Los integrantes, para por ejemplo poner en autos a nuestros oyentes de este Consejo Fiscal, son su presidente Alonso Segura, un personaje simpático que lo presentan en los programas de televisión y de radio, pero que sin embargo no dicen que él ha sido expresidente de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. Bueno, ¿qué hace un presidente promocionando, sino que promociona la inversión privada? Obviamente trabaja a favor de la inversión privada principal y propiamente en ese sentido. Además, y lo que tampoco se señala es que ha sido economista del Fondo Monetario Internacional y ha sido economista jefe de algunos de los principales bancos del sistema bancario peruano. Bueno, reclamémosles a este señor un nivel de autonomía, un nivel de imparcialidad. Yo creo que es un poco difícil, sinceramente. Otro de los miembros es Diego Macera, que es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú y es director del Instituto de Economía del Perú, ¿no? Y es editor central de Opinión del Comercio. Bueno, habría que señalar que el Instituto Peruano de Economía, el IPE, es un organismo, es una ONG que fue creada con aporte del Banco Mundial en los tiempos de Fujimori, el año 1994, y este organismo, del cual Diego Macera es miembro del directorio, ha sido puerta giratoria para muchos de sus integrantes después ingresar a la administración pública. Sí, hay que siempre, ¿cómo se dice?, leer la letra chiquita, ¿no? Como suele como hay que leer cuando uno compra algo. Sí, cuando uno va a firmar un contrato o algo. El tema aquí es que, como bien se decía anteriormente, el tema de la autonomía, digamos, es medio dudoso en cuanto a qué entienden ellos por autonomía, ¿no? Autonomía del Estado, pero no autonomía en función de determinados parámetros ideológicos en cuanto a lo que conciben de la realidad. No existe organismo, hablan de organismos técnicos, pero, a ver, vamos,
Todas las personas como tal tienen cierta visión del mundo y por lo tanto tienen una particularidad de cómo interpretan o cómo deben funcionar las cosas, qué políticas, qué decisiones se deben tomar, cómo gastar el dinero, en qué se debe priorizar el gasto, ¿no? Cuáles deben ser los actores o los agentes importantes a la hora de, digamos, las propias relaciones sociales que se dan en el día a día, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, uno tiene una forma de conseguir la realidad y por lo tanto tiene una ideología. Entonces hablar de tecnicismos, digamos que es un poco dudoso en este sentido, ¿no? Si cuando la mayoría de las personas están vinculadas a la idea de, digamos, un recorte de gasto público, digamos, la priorización de que el mercado se autorregula solo, de que hay que darle prioridad a la iniciativa privada por sobre la acción pública o colectiva. Entonces ya podemos ver que tiene una línea específica en cuanto a la toma de decisiones y a partir de ahí adoptan ciertos modelos teóricos que justifican, ¿no?, lo que ellos están tratando de plantear o de decir, ¿no?, en relación a esos temas. Pero resulta que no son tan técnicos como, por ejemplo, cuando el Estado hace exoneraciones tributarias a algunas empresas, ¿no?, y el Estado deja de recaudar dinero, ¿no? No son tan técnicos cuando el Estado, digamos, hace o gasta en determinadas obras de infraestructura que en realidad benefician a determinados sectores específicos, de determinadas inversiones que no necesariamente tienen un beneficio colectivo. Entonces ahí, digamos, lo técnico se va, ¿no? No aparece. Entonces, se pierde. Entonces creo que está en línea con una visión ideológica claramente, que todos la tenemos, pero que, digamos, se enmascara en esta situación de que es la única verdad, ¿no?, lo único posible, y se enmascara detrás de lo que dicen lo técnico, ¿no? Entonces, cuando dicen lo técnico es que se apoyan en determinados modelos económicos, teorías económicas que justifican el accionar de las políticas neoliberales de los últimos años que se han aplicado en América Latina, ¿no? Bueno, y hablando de exoneraciones del pago de impuestos, ¿no? Porque, bueno, el déficit fiscal no es el desbalance que hay de manera negativa entre los ingresos del Estado y los egresos del Estado. Y los ingresos del Estado son los impuestos en sus diversas variantes, ¿no? Y es a partir de la recaudación de impuestos que se pueden obtener los suficientes recursos para poder sufragar los gastos del Estado. El déficit fiscal en sí mismo no es dañino, malo, si es que va a tenerse un déficit fiscal en inversión productiva. Pero hoy en día en el Perú mucho de ese déficit fiscal proviene de las exoneraciones del pago de impuestos. En algunos casos positivas y en otros casos tremendamente negativas. En la mayoría de los casos tremendamente negativas. Sí, hay un tema central en cuanto a, digamos, a tratar de comprender, ¿no?, cómo, vamos, el Estado de por sí, en función de que crece la población, en que hay mayores necesidades, hay necesidades de actualización de muchos aspectos, hay brechas que se generan, el Estado tiene la necesidad de gastar un conjunto, de realizar gasto público para cerrar estas brechas, es su obligación, ¿no? No puede, bajo la premisa de dejarle que el sector privado cope esos espacios para, digamos, en función del beneficio y asignar mejor los recursos y toda esta carga ideológica neoliberal que han dado durante mucho tiempo, desde los 90, incluso finales de los 80, todos estos economistas ligados a las teorías del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Pero entonces tiene la obligación de gastar, ¿no? Entonces, pero para gastar también tiene que recaudar. Entonces, cuando se genera esa brecha, uno dice, ¿no?, la primera impresión es el Estado es un irresponsable, está gastando más de lo que gana, ¿no?, más de lo que percibe, ¿no? Como cualquier familia, dicen, ¿no? Una familia no puede gastar más de lo que gana permanentemente porque simplemente quiebra, ¿no?, como toda empresa. El Estado tiene otras particularidades porque tiene un conjunto de obligaciones mayores. Entonces, primero tiene que gastar bien, ¿no?, y también tiene que recaudar para poder gastar. Y el problema surge cuando necesitas gastar porque tienes brechas en educación, en salud, en infraestructura, en derechos sociales, etcétera, ¿no? Lo que llaman deuda social, ¿no? Pero comienzas a darles exoneraciones tributarias a aquellos que no las necesitan. Entonces, o que son, en teoría son subsidios cruzados que el Estado da al dejarles de cobrar
en relación a otros que sí les cobran, ¿no? Como a la persona de pie, al trabajador público, a la persona de clase media, al formal, al trabajador formal que le están cobrando el impuesto a la renta, que el empleador está pagando el 9% a salud y otras cosas, ¿no? En cuanto al IGB, que todos lo pagamos, pero que, como vamos a ver, como estamos viendo en los cuadros, algunas grandes empresas o sectores, mejor dicho, se ven beneficiados para seguir con ese proceso de acumulación de capital que no beneficia a las mayorías, ¿no? Entonces, tenemos el régimen de incentivos agrarios, ¿no? Entre las exoneraciones, digamos, más llamativas que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Con esta nueva ley Klimper 2.0, ¿no? Que también tenemos el régimen de incentivos para la Amazonía, que exonera a algunas actividades productivas de la Amazonía, que incluso están vinculadas a algunas a la exportación, ¿no? Más que al vínculo. Entonces habría que ver, igual a estas de las zonas económicas especiales, habría que ver, y eso sería importante, ¿no? ¿Cuánto ha mejorado la calidad de vida de las personas, ¿no? En realmente con estas exoneraciones tributarias, ¿no? Dicen, hemos promovido la actividad económica, hemos promovido que el Perú crezca, pero los trabajadores vinculados a esa actividad económica ha mejorado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuadro siguiente, ¿no? Que es donde se ve el impuesto general a las ventas, ¿no? El Estado deja de percibir 21.500 millones, ¿no? En este tema, ¿no? Todas estas exoneraciones. Entonces, en el impuesto general a las ventas, como podemos ver, el gran peso de lo que deja de percibir el Estado está vinculado a las exportaciones, ¿no? Más que un subsidio que sí es importante a la canasta básica familiar, que es donde la mayoría de las personas gasta, incluso las de menores ingresos, gasta sus ingresos, sus sueldos, lo que puede percibir, ¿no? En cambio, las exportaciones estamos premiando a determinadas actividades que tienen la capacidad de exportar, ¿no? Que posicionarse en el extranjero ya con algunos beneficios, que son las empresas que han logrado sobrevivir, incluso después de haber firmado estos tratados de libre comercio que en muchos aspectos iban contra el posicionamiento, el mantenimiento de la industria nacional. Entonces, estas empresas que han logrado subsistir, que en algún momento se les ha debido de repente dar una exoneración tributaria, ya después de 20 años de firmado, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, resulta curioso que muchas de esas empresas textiles u otras sigan teniendo estas exoneraciones que impiden, por ejemplo, gastar en mejores colegios, impiden ampliar la red asistencial de salud, ¿no? Construir carreteras, llevar electricidad a donde no la hay y muchos otros aspectos. Igual en el caso del impuesto a la renta, ¿no? 4.300 millones es ahí. Claro, entonces aproximadamente. Y ahí quien se lleva todos los boletos no es el régimen agrario, ¿no? Que en general el régimen agrario absorbe el 10% de los trabajadores agrarios, ¿no? A nivel nacional. Se dio esta ley en la década de los 90 o inicios del año 2000, de este siglo, ¿no? En el final del gobierno de la dictadura de Fujimori, y al año 2024 solo el 10% estaba vinculado. De ese 10%, el 70% estaba en situación de precariedad, o sea, no tenía contratos temporales, ¿no? Entonces, hablando de los trabajadores agrarios. Trabajadores agrarios. Entonces, ¿en qué ha mejorado las condiciones del trabajo de estas personas, ¿no? Incluso muchos con sueldos, según el análisis de este economista Fernando Cuadros, habían subido al 2024 el 50% de su productividad, sin embargo sus salarios seguían estancados, ¿no? Y si no, habían retrocedido. Habían retrocedido en algunos casos, ¿no? Entonces, siempre hay que ver, ¿no?, el dato macroeconómico, el dato agregado de cuánto crece la sociedad, cuánto crece, digamos, el país, que en realidad está reflejando profundas desigualdades, es la acumulación de capital de los capitalistas, lo que hablaba Marx, la centralización del capital, concentración y centralización del capital, sino está propiamente orientado esencialmente a, digamos, pequeños grupos, pero no al beneficio de la población, ¿no? ¿Qué significan esos 21.500 millones de dólares que es de exoneraciones tributarias, ¿no? Esos 21.500 millones de dólares que se exoneran en el pago de los tributos,
equivale a más o menos el 2,7% del Producto Bruto Interno del Perú y a un monto similar a todo el presupuesto de salud, ¿no? Ese es el forado que significan que significan las exoneraciones tributarias en el país. Nosotros señalamos y remarcamos, algunas de ellas están bien hechas o bien realizadas, pero dentro de este saco de exoneraciones tributarias hay algunas pues que lo único que hacen y facilitan es las ganancias de algunos sectores, de algunos grupos económicos en nuestro país. Otro aspecto relacionado con la tributación, con la recaudación de impuestos, es la llamada evasión tributaria, ¿no? Y la evasión tributaria en el Perú ha crecido de manera, digamos así, geométrica, ¿no? Porque en el año 2000 la evasión tributaria se calculaba en 1.610 millones de dólares. A 2024, la evasión tributaria se calcula en 6.734 millones de dólares. Es una cantidad de dinero impresionante en cuanto a todo lo que se podría hacer con ese dinero, ¿no? Esta evasión tributaria, digamos, es del sector formal, ¿no? Está en cuanto a la imposibilidad de la SUNAT de poder recaudar, ¿no? De las personas que buscan, digamos, tratar de evadir los impuestos. Y ahí hay un problema central también, ¿no? La normativa que se pone permite en muchos casos el tema de la evasión tributaria. Podemos recordar, por ejemplo, el fallo del Tribunal Constitucional que, digamos, impedía a la SUNAT cobrar digamos la mora, o sea, no, cuando una empresa judicializaba los impuestos, ¿no? Judicializaba los impuestos, si la SUNAT ganaba, después de 10 años, que las empresas tienen la capacidad de alargar, la SUNAT solo cobraba el monto, pero no todo aquello que había generado en cuanto a mora, ¿no? En cuanto a intereses de lo que no había pagado, y el Estado perdía, mientras la empresa durante esos 10 años seguía moviendo ese capital y generando utilidades para sus accionistas que seguían acumulando el capital, ¿no? Entonces aquí claramente el Estado se ha constituido un marco normativo, ¿no? Y se han copado las instituciones en la medida de que el Estado esté al servicio de intereses particulares y no el bien común como en realidad debería estar, ¿no? No, hasta ha perdido la formalidad de representarnos a todos, no. Ellos representan, y sobre todo el gobierno, el Estado, a los intereses de los grupos y las empresas y grandes empresas en el país, ¿no? Y en ese sentido, también otro concepto clave dentro de lo que es la fiscalidad, dentro de lo que es la política fiscal, es el relativo a la presión tributaria, ¿no? Y nosotros en el siguiente cuadro podemos ver cómo es que el gasto público aumenta de una manera bastante suave. En el año 2000, más o menos, el porcentaje del gasto público en relación al PBI era del 20%. 24 años después es aproximadamente un 21-22%. Mientras que la presión tributaria, a pesar de que comienza a aumentar desde el año 2000 hasta el 2015 de manera significativa, a partir del año 2015 comienza a bajar, y hoy la presión tributaria está pues en un poquito más, un poquito más, cerca del 15%, 14% en nuestro país, ¿no? Y se puede ver claramente un nivel como de brecha entre la línea azul y la línea roja, la línea azul de gasto público y la roja de presión tributaria. Sí, los países más desarrollados son los que tienen una presión tributaria mayor, ¿no? Y ahí tendríamos que preguntarnos cuál es el rol del Estado en cuanto a los mecanismos que hay. El Estado siempre, o sea, los gobiernos, mejor dicho, últimamente en el Perú, lo que van a buscar siempre es tratar de echar la culpa al tema de la informalidad, y que, digamos, la excesiva, dicen, ¿no? El excesivo costo laboral que hay, dicen ellos, entre comillas, que no permite la formalización, hace que muchas veces también haya estos temas, ¿no? Pero digamos que claramente
hay demasiada flexibilidad en cuanto a algunas entidades, en cuanto al impuesto a la renta, sobre todo los impuestos directos, no indirectos, ¿no? Habíamos explicado en anteriores programas la diferencia entre el impuesto directo y el indirecto, ¿no? Entonces ahí yo creo que habría que hacer una mayor incidencia en cuanto a una reforma tributaria, y por qué no estar discutiendo también más adelante el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que es algo que tiene que darse como alguna vez decía, estábamos compartiendo alguna información hace algún tiempo, hay personas que solo con irse a dormir, ¿no? Se van a dormir y mientras se despiertan ya tienen un montón de dinero, ¿no? Entonces esa idea de la meritocracia es una mentira, ¿no? Una falsedad dentro de este sistema. Y bueno, a propósito del tema que hablábamos al principio del programa, Zoran Mandami, uno de los puntos principales del programa, de las propuestas que lleva, es el aumentar entre 1 y 2% el impuesto a quienes ganan más de $1 millón anuales en Nueva York. Y como decíamos, ¿no? La presión tributaria en el Perú es de las más bajas, es de 14,7%, ¿no? Es la antepenúltima si la comparamos con otros países de Latinoamérica. Brasil, por ejemplo, en donde de igual manera existe una fuerte informalidad, la presión tributaria es del 33,3%. En Argentina, bueno, ahora con el gobierno de Milei seguramente este porcentaje de presión tributaria en relación al Producto Bruto Interno va a variar, pero en Argentina es de casi el 30%, en Chile del 23,7% y en el Uruguay del 22,9%, mientras que en el Perú es apenas del 14,7%. O sea, no llegamos ni a compararnos con los países latinoamericanos, nuestros vecinos, los que están a nuestro alrededor, ya para no hablar de comparaciones con los países europeos o con los con los países europeos, ¿no? Sí, yo creo que aquí hay un tema que es central, ¿no? La economía a partir de los años 90 en el Perú se ha dejado toda la iniciativa al sector privado y se ha generado un proceso de descomposición social a tal nivel, la flexibilización laboral, la destrucción de las empresas nacionales, que el Perú se ha dedicado exclusivamente en la práctica a los sectores que, entre otros, ¿no? Pero los que sustentan a la economía son los sectores que están muy vinculados a la informalidad, ¿no? Que son el comercio, los servicios, ¿no? Y que absorben la gran cantidad de mano de obra, ¿no? Habíamos hablado de la agricultura, en la agricultura, vamos, en los sectores familiares, ¿no? Es donde absorbe gran cantidad de mano de obra, ¿no? Y estos sectores no tienen mecanismos bajo los cuales poder vincularse a la actividad formal, porque la propia condición del país, la propia necesidad de la búsqueda de ingresos y la imposibilidad de vincularse a una empresa que pueda absorber su capacidad productiva, y si vamos un poquito más allá, los mecanismos de formación que hacen que los peruanos, una gran cantidad de ellos tengan baja productividad y por lo tanto se vinculen a este tipo de actividades, hace que las posibilidades de recaudar también sean muy bajas, ¿no? Le pedimos recaudar impuestos a la señora que vende en su puesto en la esquina, ¿no? Cuando es muy complicado. Entonces tenemos que ver procesos de formalización, procesos también de recaudación. Los estímulos del Estado van a sectores que pueden tener altos niveles de consumo, ¿no? Y parecen premios, ¿no? Para los sectores formales, que vayas a un restaurante y pidas tu boleta con DNI, que hagas turismo y viajes y pidas en el hotel en el que te hospedas la boleta con el DNI para incentivar que te den una boleta y puedan tributar. Digamos que está orientada a un sector en específico, ¿no? Pero no buscamos insertar a la economía formal a los otros sectores a través de mecanismos que a ellos les convengan y les den
beneficios y derechos que, por ejemplo, estar en salud, ¿no? En el sistema de salud público, poder entrar al sistema crediticio, inclusión financiera con tasas menores, ¿no? Porque ya se están formalizando. Entonces el Estado no cumple un rol de ese tipo, ¿no? El Estado gobierna para otras personas, para las grandes empresas. Entonces, y lo soluciona, ¿no? Y este es un tema importante, o sea, el discurso que lo soluciona es el Perú gasta mal, toda la culpa es individual, ¿no? La culpa es del funcionario público que gasta mal, ¿no? Y digamos, el funcionario corrupto, ¿no? Que ahí se van 23.000 millones de soles al año, ¿no? Entonces, el problema es individual, no es un problema, digamos, estructural del sistema, no lo plantea así al menos los defensores del modelo, ¿no? Bueno. También les presentamos a nuestra audiencia un cuadro comparativo del déficit fiscal de Perú, Estados Unidos y Japón. Ahí en azul, las barras azules son de Perú, la barra roja es de Estados Unidos y las barras verdes pertenecen al Japón, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en el año 2000 podemos ver cómo el déficit fiscal de Perú y de Estados Unidos era prácticamente igual. 2,3%, 2,5%, mientras que el del Japón era de 7%, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los años vemos cómo el déficit fiscal aumenta para estos tres países el año 2020, el 2021, pero comienza a disminuir en el año 2024. Pero lo que queremos resaltar con este cuadro es que países no tan disímiles como Perú, Estados Unidos o el Japón, tienen déficit que son más o menos bajos en el caso de Perú y tremendamente altos en el caso de los Estados Unidos y de Japón, ¿no? Estados Unidos ha llegado a tener déficits cercanos al 19% de su Producto Bruto Interno y Japón ha llegado hasta el 14,8%, ¿no? Entonces, ahí también existe una mirada desigual acerca del déficit fiscal. Para algunos países es permitido, siguen funcionando, ¿no? Y hasta qué punto, pues, estas metas fiscales son un poco, desde mi punto de vista, arbitrarias, ¿no? O sea, el tener una meta fiscal, una regla fiscal del 2,1% o 2,5% para el caso del Perú, no guarda absoluta relación con los déficits fiscales que tienen otras economías, ¿no? Y economías, y no es que las economías, entre comillas, desarrolladas puedan permitirse ese déficit fiscal, que ciertamente obedece a causas bastante diferentes, pero que al fin y al cabo nos dan una idea de cómo las economías pueden seguir funcionando con déficit fiscal incluido. Sí, ahí hay claramente una visión un poco sesgada cuando se critica el tema del déficit fiscal, ¿no? Porque es siempre, como se dice en economía, depende, ¿no? Depende en qué se gaste ese dinero, ¿no? Si ese dinero se gasta en cerrar brecha, sobre todo en salud, como hablábamos, infraestructura, educación, capacidades, fuentes viables, recursos de tecnificación industrial para determinadas empresas, en subsidiar determinados sectores, en obras de ferrocarriles, ¿no? Transporte, que es tan importante, incluso puertos, aeropuertos y todo eso, a la larga eso va a liberar o va a generar en algunos casos ingresos en las actividades sobre todo productivas, en las inversiones productivas, y en otros casos va a permitir que la gente libere esos ingresos para el consumo, ¿no? Si la gente ya no tiene que pagar un seguro privado, no tiene que, como se dice, guardar dinero por si hay alguna tragedia digamos, de una enfermedad o algo, o estar pensando en el posgrado en las universidades que cada vez están más caros para garantizar una diferenciación, ¿no? que promueven ellos entre las élites y digamos, los sectores económicamente más excluidos. Entonces, al final, si las personas ya no tienen la necesidad, van a liberar esos ingresos al consumo, ¿no? Y eso va a dinamizar también la economía, va a permitir que el desarrollo de la productividad nacional, local, pueda venderse dentro del territorio nacional, va a dinamizar el mercado interno, pero claramente hay sectores que están vinculados porque interesados en que esto no se dé, porque evidentemente si hacemos mejores hospitales, varias inversiones en clínicas privadas se van a caer, ¿no? Si el sector educación
tanto en educación básica regular como en educación universitaria, se dinamiza, puede pagar buenos sueldos, tiene buena infraestructura, buenos ambientes para los estudiantes, ¿no? Puede darles mejores condiciones a los estudiantes en cuanto a infraestructura, alimentación, transporte, etcétera. Entonces, ya, digamos, para una gran cantidad de mayoría, la idea de la educación privada, el negocio que tienen en varias universidades que deja mucho que desear, también se va a caer, ¿no? Y así hay varios sectores en donde prácticamente cerrar brechas significaría pérdida de beneficios para estos grupos de poder económico, ¿no? Así es. Y sobre todo lo que nosotros decimos a nuestra audiencia es que la política fiscal no puede verse ni puede enfocarse solamente como política fiscal. La política fiscal es parte y debe ser vista, analizada, criticada desde una perspectiva mucho más global de la economía, de la estructura de la economía peruana. El déficit fiscal no es en sí malo desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista, si es que como decía o como dice David, pues ese dinero público y ese endeudamiento público que finalmente es deuda, se invierte en cerrar brechas como también en aspectos de inversión de infraestructura o de inversión productiva. Finalmente queremos recomendarles un libro muy interesante que hemos leído para realizar este programa. Es El orden del capital de Clara Mattei, una economista italiana que habla sobre sobre la austeridad, ¿no? Y para ella hay tres niveles, tres tipos de austeridad. La austeridad fiscal, de la que hoy día un poquito hemos hablado, la austeridad monetaria y la austeridad industrial, que está referida a las condiciones salariales, a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y en este libro, El orden del capital, Clara Mattei compara lo que sucedió en la Italia fascista y en la Inglaterra también de ese tiempo, ¿no? Y nos muestra cómo este concepto de austeridad al que nos tienen sujetos, amarrados o agarrados del cogote a la mayoría de poblaciones del mundo, se origina pues al final de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se ha venido desarrollando esta austeridad, se ha venido teniendo como política esta austeridad a lo largo de los últimos decenas de años, ¿no? Bueno, David, no sé, ¿algo más que agregar? Sí, quizás muchas personas escuchan, ¿no? El déficit fiscal es malo, ¿no? Es que en realidad, como vuelvo a repetir, ¿no? Quizás estos gobiernos, no el Estado como tal, sino estos gobiernos que hemos tenido, puede que estén gastando mal porque gastan en función de otros intereses. Entonces siempre hay que rebuscar y ver, ¿no? Dónde realmente están orientados las políticas públicas y a quién benefician, para tratar de comprender, ¿no? Realmente si son de por sí malas o es que realmente están hacia una orientación inadecuada que no es para el beneficio público. Ya, estimados oyentes, estimada audiencia, hemos llegado al final de Hablemos de Economía, un programa sobre economía para gente como tú y desde la perspectiva de la economía política. David, muchísimas gracias y hasta de acá a 2 jueves. 2 martes. 2 jueves. 2 sí, jueves. Sí. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.